Va a desarrollar ahora es la diferencia entre calcular trabajo adquirido basado en la idea de Adam Smith, en la teoría del valor de Smith, y el trabajo incorporado de David Ricardo y también de Marx. Eh, hay que también se le suele llamar trabajo comandado en Smith y que el trabajo incorporado también se le puede llamar trabajo implicado o trabajo gastado. Me gustaría hacer mención de que me estoy basando en ideas desarrolladas por Alejandro Valle y desde luego estas ideas también son desarrolladas por Smith Ricardo. La forma de convertir precios a valores por Duncan Foley. Así que me gustaría el leer rápidamente esta idea de Adam Smith, directamente de lo que escribe Alejandro Valle en un trabajo de notas que hace para la Academia de Economía Política. Eh, la descripción podremos dejar esta, esta fuente. Entonces está hablando de, en este caso, de Smith. La idea que ahora se nos ocurre fue inicialmente planteada por Adam Smith, considerado el padre de la ciencia económica. Él escribió una de las obras más importantes de la escuela inglesa y hoy se le considera uno de los más importantes autores de la teoría clásica. Adam Smith elaboró el concepto de trabajo adquirido, en inglés commanded labor o command labor simplemente. Él se interesó en examinar cuáles son las reglas que observan generalmente los hombres en la permuta de unos bienes por otros o cuando los cambian por moneda. Entonces, aquí está la idea de cuando hay un trueque, más que un trueque, un cambio de los bienes, qué es lo que está en el fondo, ¿no? E incluso cuando uno de ellos o los dos están intercambiando moneda. Estas reglas determinan lo que pudiéramos llamar el valor relativo o de cambio de los bienes. En la obra que por simplicidad denominaremos La riqueza de las naciones, Smith considera indispensable explicar los determinantes del valor de cambio, es decir, del valor de las mercancías para entender las causas de la riqueza de las naciones. Él pensó que el precio en dinero de las mercancías era solo su precio nominal, influido por la elevación generalizada de los precios que ocurrió en los siglos XVI y XVII. En cambio, la cantidad de trabajo que podía adquirirse con una mercancía constituía su precio real, es decir, cómo se adquiere trabajo a partir del intercambio de otra mercancía, que, de la cual es dueño otra persona. Y dice ahí precisamente, el valor de cualquier bien, está hablando en la riqueza de las naciones, el valor de cualquier bien es igual a la cantidad de trabajo que puede adquirir o de que puede disponer por mediación suya. El trabajo, por consiguiente, es la medida real del valor de cambio de toda clase de bienes. Y aquí empieza a haber una distinción entre valor y valor de cambio. No propiamente la sustancia, que es una palabra que utiliza Marx, pero sí la idea de por qué valen las cosas, este concepto de valor y en cómo se expresa este valor, valor de cambio. Entonces, el valor de cualquier bien es igual a la cantidad de trabajo que puede adquirir. Esta es la idea de trabajo adquirido de Smith. Eh, También encontramos otra definición, esto me parece sumamente importante, que lo cite Alejandro Valle. También encontramos otra definición de precio real en la misma página. El precio real de cualquier cosa, lo que realmente le cuesta al hombre que quiere adquirirla. Son las penas y fatigas que su adquisición supone. Y advierte el autor, Smith no repara en las consecuencias teóricas y prácticas de que ambas cosas no sean iguales. En realidad, de que ambos conceptos no sean iguales. La cantidad de trabajo que puede comprarse con todas las mercancías es distinta de la cantidad de trabajo que cuesta producirlas.
estas mercancías, si los salarios no son el único ingreso de la economía, o lo que es lo mismo, si hay ingresos que no provienen del trabajo desempeñado, tales como las ganancias de los capitalistas o los alquileres que cobran los propietarios de casas y terrenos. Y bien, eh, para ir al grano, tenemos acá calculando el trabajo implicado o el trabajo incorporado, tenemos en una primera instancia la evolución del precio de la tonelada de maíz en tres países diferentes, México, El Salvador y Estados Unidos. Se puede observar cómo siguen una misma sintonía. Hay diferencias, pero más o menos siguen una misma sintonía. Se puede apreciar en esta parte, alrededor del 2010, cómo se incrementan los precios y luego tienden a bajar. Cómo son estables del 80 al año 2007-2008. Sin embargo, cuando esto se convierte en términos de valor, sea por la teoría de valor de Smith, en términos de trabajo adquirido, o de trabajo implicado de Ricardo y de Marx, esto otro. Ya las horas por tonelada, no el precio por tonelada que teníamos antes, voy hacia el anterior, ahí está, dólares por tonelada, ese es el precio que teníamos anteriormente, y ahora tenemos, con la conversión que vamos a explicar a continuación, ahora tenemos esto, las horas por tonelada en los países. Se puede ver claramente que Estados Unidos tiene el menor valor por tonelada de los tres países. Estamos hablando que en el 2017 llegó a 3.6 horas, en el caso de Estados Unidos, la tonelada de maíz, a 11 horas en el caso de México y a 56 horas en el caso de El Salvador. Ahora vamos a tratar de explicar estas diferencias. En el caso de Estados Unidos, eh, viendo los Estados Unidos, tenemos estos dos cálculos. Aquí, en este caso, tengo, a ver si puedo observar solamente ocultar esta parte que está aquí arriba para que se viera más. Creo que se puede aquí. Eh, otra vez. Reglas no, cuadrícula no, pantalla completa no. No. Entonces me quedo con este, así, tal cual. Trabajo adquirido. Lo voy a tener que hacer un poquito más pequeño. Ahí está. Trabajo adquirido e implicado. Ya dijimos que el trabajo adquirido es de Smith y el trabajo implicado en una versión de Smith, pero sobre todo en Ricardo y en Marx. Ahora, lo único que estamos haciendo en esta parte es convertir el precio por tonelada del maíz en términos de horas por tonelada, en los dos casos, en trabajo adquirido o implicado. En negro está el trabajo implicado y en azul el trabajo adquirido. Ahora bien, ¿cómo calculamos el trabajo adquirido? Simplemente aquí se puede observar, eh, ¿sí? Aquí, cuando hablamos de trabajo adquirido, simplemente estamos hablando de que el precio de esa mercancía, es decir, el precio por tonelada, se va a dividir entre la tasa salarial, entendida la tasa salarial como la cantidad de dólares por hora que se le pagan al trabajador. Si uno hace esta división, y lo haremos ahora con Excel, uno puede llegar al resultado de horas por bushel. En este caso, bushel es una medida volumétrica. En este caso implica 25 kilogramos más o menos. Ahí se ve en la fotografía en la parte inferior izquierda. Y esta evolución de este bushel, que son 25 kilogramos, tiene una evolución descendente
del 60 al 2011, 2010. Y en el trabajo implicado lo que tenemos simplemente es el mismo precio ahora, pero ahora lo vamos a dividir por la expresión dineraria del valor. ¿Y cómo se calcula la expresión dineraria del valor? Aquí es donde viene la propuesta de Duncan Foley, es el PIB a precios corrientes entre la cantidad de horas gastadas para producir dicho PIB. Entonces, el EDB en este ratio de PIB entre horas, pues simplemente va a quedar como cantidad de dólares por hora. Y esto implica cómo se expresa en dinero el valor. Es decir, cómo se expresa en dinero una hora de valor. Y al dividir por el precio, es decir, cuando tenemos el precio y lo dividimos por la expresión dineraria del valor, es decir, esta nos va a quedar como resultado horas por bushel. Si tenemos cualquier otra mercancía, eh, por ejemplo, el precio de un litro de leche, pondríamos el precio de un litro de leche aquí en esta parte, tanto en el adquirido como en el implicado, lo dividiríamos por su tasa salarial o por su EDB y calcularíamos en los dos casos horas por bushel o horas por litro en el caso de la leche. Ahora bien, lo interesante aquí, y esto se desarrolla en la parte azul que tenemos por acá, el trabajo adquirido, se puede ver efectivamente cómo tenemos el precio como dinero, en este caso por bushel, una B de burro aquí tenemos, entre la tasa salarial. Esto tiene implicaciones pues de dimensiones igual a dólares por bushel y la tasa salarial hemos dicho de dólares por hora. Aplicando la ley del sándwich, este por este y abajo este por este, tendríamos dólares horas y bushel dólares. Los dólares se van aquí y nos queda horas por bushel. Pero ya comento, podríamos poner cualquier otra mercancía, es decir, dólares por litro de leche, por ejemplo, y nos quedaría en la parte de abajo el litro de leche. Eso no es lo importante, podemos utilizar esta fórmula para cualquier tipo de precio. Ahora, vámonos con el trabajo implicado. El trabajo implicado, hemos dicho, sería el precio nuevamente, dólares por bushel, dividido en este caso por la EDB, pero la EDB no es más que, véanlo aquí, todo el PIB dividido entre la cantidad de horas que se tiene eh, para producir ese PIB. Ahora bien, en las cuentas nacionales o en algunas estadísticas de empleo, tenemos la cantidad de empleo en personas y tenemos las horas que trabaja en promedio una persona al año. Claro, al multiplicar estas dos, nos va a dar en esta parte, en el denominador, horas simplemente. Es decir, imagínense 1.000.000 de personas, y si trabajan 2.000, pues la cantidad, ¿verdad? Será 2.000.000.000. Es decir, 1.000.000 por 2.000 horas que trabaja al año un trabajador, serían 2.000.000.000. Ahora bien, eh, aquí entonces que aplicando nuevamente la ley del sándwich, nos da este por este, entre este por este, y nos da al final otra vez horas por bushel. Ahora bien, aquí viene lo importante. ¿Qué sucede? Vamos a abstraernos por ahora del trabajo adquirido. ¿Qué sucede con el trabajo implicado que está en negro? Pues que hay una tendencia claramente, muy claramente, a caer. Y esto es súper, súper importante, porque estamos hablando de que la teoría económica, la teoría de Ricardo y la teoría de Marx están planteando que en el tiempo, dado los incrementos de las fuerzas productivas, va a haber un descenso del valor de la mercancía. Conforme avanza la ciencia, conforme avanza la técnica,
que es la aplicación de la ciencia en el proceso productivo, va a existir tendencialmente por el progreso tecnológico, por las formas de cómo se administra el trabajo, por las condiciones naturales, por una serie de circunstancias que están alrededor del tiempo de trabajo socialmente necesario. Este tiempo de trabajo social necesario va a tender en el tiempo a disminuir. Y aquí en la economía norteamericana se ve que un bushel o 25 kilogramos de maíz antes costaban cerca, aquí está, de, eh, según esto, 0.3 horas y han llegado a costar 0.1 horas. Haremos después el cálculo por tonelada, sino por bushel. Pero bueno, en este caso queda claro que existe una tendencia hacia abajo. Ahora bien, el caso del trabajo adquirido sucede lo mismo. Hay algunas diferencias, no solamente de nivel, sino de las oscilaciones. Vean que la oscilación que aquí existe es más pronunciada que la de aquí. Pero al margen de eso, lo que se tiene es una tendencia histórica al descenso del valor de la tonelada de maíz. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Puede, a partir de estas fórmulas que planteamos aquí, calcularse o hacerse este cálculo. Lo voy a ver si lo tengo aquí planteado, déjenme ver. En el otro, déjenme, aquí estaría. Si hacemos los cálculos que ahí se planteaban, acuérdense que teníamos los precios divididos entre la tasa salarial, aquí está, y el precio dividido entre la expresión dineraria del valor, y hacemos las diferentes reducciones que están ahí planteadas, llegaríamos a la idea, no lo voy a desarrollar ahora, pero llegaríamos a la idea de que esa diferencia, es decir, la diferencia entre este punto y este punto, esta distancia, la diferencia entre trabajo adquirido e implicado, no es más que la tasa de plusvalía multiplicada por el trabajo implicado. En otras palabras, esta diferencia que está aquí no es más que la tasa de plusvalía. Y en concreto, esta queda en función de la tasa de plusvalía, pero también del trabajo incorporado, esta magnitud en específico. Entonces, este es el trabajo incorporado, este que está aquí, en este punto. Pues esta distancia es ese trabajo incorporado multiplicado por la tasa de plusvalía. Y eso me da esta distancia que está aquí. La determinación algebraica está desarrollada aquí. Lo pueden revisar y verán que efectivamente es así. De hecho, aquí se comprueba, en esta parte, lo compruebo de manera rápida, pero no lo voy a desarrollar ahora. Aquí están todos los datos que necesito para calcular el trabajo implicado y el trabajo adquirido. Ahí tengo la tasa salarial, aquí tengo trabajo adquirido, que no es otra cosa que el precio entre este. En el caso concreto que tenemos aquí, vean que esta celda entre esta me da 0.44. En términos de trabajo adquirido ya está, en términos de trabajo implicado sería lo que tenemos acá. Es decir, el precio, el mismo precio que tenemos aquí, esta celda C13, dividido entre la EDB. Vean, aquí está, si le doy F2, C13 entre la J3. Y esta EDB se calcula como el cociente, ya lo habíamos comentado, del PIB entre las horas por año. Vean que es una cantidad enorme las horas en los Estados Unidos para el año 64. Y esas horas se multiplican simplemente por esta cantidad de empleo
Y en este caso se supuso 2.423 horas promedio, pero ya cuando alzamos este supuesto de horas constantes, porque Penn Table versión 10 nos permiten obtener estas horas promedio cada año, y ahora les muestro esto, eh, datos, ver aquí tengo estos datos que tenemos aquí. Eh, Ahí vamos a encontrar datos de el Producto Interno Bruto a precios constantes, a paridad de poder adquisitivo. No nos sirve de inicio tal cual porque hay que tener el PIB a precios corrientes, pero sí tenemos el empleo, en el caso de México, en el caso de Estados Unidos y El Salvador. Ahí está, ahí se puede observar. Y tenemos una serie de variables que están aquí en la leyenda, el Penn World Table, y tenemos el empleo en millones y tenemos el promedio de horas por año. Para el caso de México, 2.200. Para el caso de Estados Unidos, El Salvador no tenemos, pero en Estados Unidos sí. Ahí está, 1990. Vean la diferencia, menos horas trabajadas al año en Estados Unidos respecto a México. Bueno, con este dato pues ya podemos plantear, eh, pues levantar este supuesto de estas horas constantes que teníamos acá. Y precisamente haciendo un nuevo cálculo, tenemos esto que les muestro aquí. Eh, Cálculo más actualizado y referido solamente a los Estados Unidos. Vean que tengo los datos del bushel que se convierten finalmente a toneladas. Aquí está el precio por tonelada del año 50 hasta el año 2022, o una aproximación a 2023 con los 2 meses que teníamos, enero, con datos que están aquí documentados del precio. Y tenemos nuevamente el promedio de horas que ya mostré del PWT 10, el PIB per cápita que en este caso se obtuvo de Banco Mundial, el empleo del PWT, las horas trabajadas, que simplemente sería la multiplicación de este por este, y tenemos las horas trabajadas totales, tenemos por tanto la EDV, la expresión dineraria del valor, que no es más que dividir este entre este otro, y dado que tenemos ya el precio por aquí abajo, podemos calcular entonces eh, desde 1960, véanlo, o incluso desde haciendo una aproximación, una extrapolación de los precios, es decir, estimando estos precios a partir de una ecuación econométrica, tenemos de cuenta las horas por tonelada. Si yo grafico estas horas por tonelada, obtengo lo siguiente. Trabajo implicado en los Estados Unidos, del 50 al 2022. Son 28 horas en el año 50, 28 horas por tonelada, lo que implicaba producir una tonelada de maíz. Mientras que en 2022 esto cae a 4 toneladas. Interesante, esta parte me parece que es importante plantearla porque estamos hablando de que el día de hoy 4.5 entre, vamos a ponerlo, más 4,5, que está en esa notación, 4,5 entre 20, 28, que es el 16% del trabajo, el trabajo de hoy,
es o constituye el 16% de lo que implicaba producirla en el año 50. Así ha caído. Podríamos calcular la tasa media de crecimiento, ¿verdad? Una aproximación sería más 4,5 entre 28, todo esto entre paréntesis, son, vean ustedes que cerca de 23 años, perdón, 73 años, los 1,72. Entonces esto lo elevo, a ver si encuentro el circunflejo, ahí está, lo elevo a la 1 entre 72, es llevarlo o radicalizarlo a la... Y en este caso, vean ustedes, luego menos 1 y también aplicándole paréntesis. Ahí vamos a calcular la tasa media de crecimiento. Sí, este 4,5 debe de ser una coma. Ahí está. ¿Por qué? Porque así lo lee el programa que tengo actualmente, que es el LibreOffice. Y tenemos que cada año, más o menos, si esto lo multiplico por 100, cada año decrece el valor en 2,5% en promedio. Por cierto, se puede observar una caída bastante consistente hasta el año 2006, 50-2006, y últimamente como que se ha mantenido ese valor. Habría que explicar eso, ¿verdad? Bien, entonces, como se puede observar, no es nada complicado, se puede calcular el trabajo implicado y el trabajo adquirido teniendo los datos concretos. Simplemente repasaría de dónde podrían obtener estos datos. En el caso de Estados Unidos, los datos, eh, ya decía yo, de una página de San Luis, que está aquí abajo, ahí la pueden detener el video y después observarlo. Ahí encontré los precios para los Estados Unidos. Para el caso de El Salvador y México, en Cepalstat. Ahí está. Pueden detener también el video y ver de dónde obtuvimos eso. Para el caso de Estados Unidos, siguiendo con los Estados Unidos, podemos desde luego convertir estos bushel en toneladas. Simplemente ver cuántas toneladas, cuántos bushel tiene una tonelada. Y hacer la multiplicación, eso no tiene gran ciencia, me parece que son 35 bushels o algo así, pero esto se puede investigar. Y luego lo más importante, ya teniendo los dólares por tonelada de maíz, tenemos del Penworth Table, tenemos las horas promedio que ejerce un trabajador en Estados Unidos. Podemos calcular del Banco Mundial los dólares a precios corrientes, importante, a precios corrientes, y también podemos obtener el empleo en el Penworth Table. Podemos calcular, por tanto, las horas trabajadas, podemos calcular también la expresión dineraria del valor y, por tanto, calcular por último las horas por tonelada a partir de este cálculo que ya he explicado, pero que lo muestro aquí otra vez. Esto que tenemos aquí. Perdón, esto que tenemos acá. Es el trabajo implicado. Y el trabajo adquirido, pues simplemente es esto que tenemos aquí. Alguien podría decir, bueno, ¿y ahora cómo calculo eso? Bueno, pues el Penworth Table también tiene incluidos, eh, me parece que incluso con esta anotación, pero si no, se las muestro. Aquí tengo la base de datos. Eh, tenemos lapse share, es decir, la participación del trabajo.
Aquí está. ¿Cómo participa del todo el PIB el trabajo? Aquí 42%. ¿De acuerdo? Entonces estos datos son para México, pero también están para los Estados Unidos. Sabemos en cualquier momento los Estados Unidos. Ahí está. Y ahí tienen cómo evoluciona para los Estados Unidos esta participación. Por cierto, sí que se puede quitar esta constancia que se tiene aquí para ciertos años eh, de las participaciones del trabajo en México. Está esto. Aquí no está en el Penworld Table, pero sí se puede actualizar. Y en el ACES, en el primero o segundo ACES, que es un estudio que se hace en la Universidad Centroamericana, en la UCA, en El Salvador, ahí se tiene una base de datos donde calculamos la participación de los salarios en el PIB para El Salvador desde el 50, me parece, hasta el 2012, 2013, por ahí. Eh, sí que se tienen datos y el BCR ha hecho cálculos eh, de esto, de la, a partir de la matriz insumo-producto del 2005 y 2014, y también tiene la del 2017, 18, 19 y 20, tienen las participaciones de los salarios a partir de las COU que se publican en el BCR y que sí que están ahí en la página web. Con lo cual tienen todo para poder hacer este cálculo súper interesante y me quedo simplemente con la reflexión enorme a partir del trabajo de Alejandro Valle. ¿Cómo puede ser que tenemos precios que parecen iguales, la ley de un solo precio, eh, y sin embargo en términos de valores tenemos unas diferencias que son totalmente comprensibles y razonables? Es decir, se esperaba que el valor de El Salvador estuviese más arriba, en medio México y abajo los Estados Unidos. Ahora, estas proporciones de distancias, de desniveles, también son interesantes. Vean que existe en cierto modo una cierta convergencia de México hacia Estados Unidos, pero desde luego no llegamos a tender a ser iguales en la producción o en el gasto de fuerza eh, bajo para producir una tonelada de maíz. Esto es igual en precios, pero en valores nos dice otra información bien diferente. Y como los economistas y como la teoría del valor plantea que tenemos que tomar las dos informaciones, tanto de precios como de valores, pero que por supuesto que la de valores nos da una información súper, súper importante, porque nos está mostrando el desarrollo de ese país, el desarrollo de sus fuerzas productivas. Le dejamos aquí. Hasta la próxima.